¿Ya? Pero estamos ahí en Romanos 6, del 15 al 23. Leemos entonces la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículos del 15 y hasta el 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutas tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Señor, en esta hermosa tarde de domingo que tú nos has permitido venir hasta aquí, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a aplicarla en nuestra mente y en nuestra alma como algo que tú quieres que sea obedecido por todos nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, así con tu Santo Espíritu, haciendo la obra en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Padre, a entenderla, a interpretarla y a aplicarla bien como tú quieres. Sea tu santa voluntad sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pablo vuelve a hacer una pregunta incómoda. Así que Romanos está con preguntas incómodas siempre. Siempre. ¿Qué pues? En el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No es una pregunta tipo afirmación. No es una pregunta rebelde. Que voy a pecar porque yo sí quiero pecar. Sino que es una pregunta retórica, mal orientada. Es la pregunta de quien oyó: somos salvos por gracia, pero no entendió para qué era salvo por gracia. Muchos hoy piensan: si Dios me perdona, entonces no importa cómo yo viva, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque en definitiva Dios va a perdonar todos mis pecados. Hay una mala noticia para aquel que piensa así. La gracia me da libertad total. Puedo hacer lo que yo quiera. Hay una mala noticia para aquel que piensa así. Pablo responde por fuerza, con fuerza. Pues en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia no elimina el servicio al Señor, ni la obediencia que le debemos. Entonces, lo que hace la gracia es que nos cambia de Señor, nos cambia de ánimo, ¿verdad? La gracia no nos deja sin Señor, nos libra del pecado para servir a Dios y caminar hacia la vida eterna. Lo primero que tenemos, la gracia malentendida, plantea una pregunta peligrosa. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? Pablo dice: eso, pues es muy mal. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque usar la gracia como excusa para pecar es no haber entendido la gracia. Es como un hombre que recibe un indulto presidencial, ¿no? Sale libre, pero decide volver a delinquir diciendo: total, ya me perdonaron una vez, seré perdonado cuantas veces yo quiera. Pues ese hombre no entendió el indulto. Porque una de las cláusulas esenciales en todo indulto presidencial es que la persona no puede volver a delinquir. Porque si vuelve a delinquir,
entonces causa de otro proceso judicial. El indulto presidencial llega hasta el momento donde se da. La pregunta correcta no es ¿hasta dónde puedo pecar?, sino ¿para qué fui liberado del pecado? Todos sirven a alguien. La obediencia revela el amo a quien sirves. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Sois esclavo de aquel a quien obedecemos. Pablo no habla de sentimiento, habla de una cosa práctica que todos pueden ver y que tú puedes constatar, y es la obediencia a la palabra del Señor. No existe ser humano autónomo, todos servimos a alguien, sea del pecado para muerte o sea a Dios para vida. Todos sirven a algo: al pecado, a los deseos, al dinero, a las cosas de este mundo, al placer que nos da las cosas de este mundo, ¿lo verá? O a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es como que un soldado puede decir que ya no pertenece al ejército, pero si sigue obedeciendo órdenes, evidentemente sigue siendo soldado, sigue respondiendo a su general, sigue siendo un soldado. Su obediencia lo delata. Ninguno puede servir a dos señores, dice Mateo 6:24. La pregunta no es ¿qué dices que crees?, sino ¿qué gobierna las decisiones de tu corazón? ¿Por qué tus afectos están inclinados hacia eso que has decidido? ¿O por qué tu voluntad está decidida a hacer eso que estás haciendo? ¿Qué gobierna tus decisiones? Tercero, la conversión real es un cambio real de Señor, es un cambio real de amo. Los versículos 17 al 18: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Pablo agradece a Dios porque algo ya ocurrió, pero gracias a Dios, y ahí continúa el versículo. Observa los verbos: erais, habéis obedecido, fuiste libertado, viniste a ser. Eso no es teoría, es transformación real, y es algo, y es testimonio que podemos dar los cristianos que estamos aquí. Es como que en una casa puede verse igual por fuera, pero si cambió de dueño, la administración de esa propiedad cambia por completo. Dice en Colosenses 1:13: nos liberó del dominio de las tinieblas. La obediencia cristiana no nace del miedo. Ay, que Dios me va a castigar. Ay, que Dios me va a hacer esto. Tú crees en realidad, en el fondo de tu alma, ahí en tu corazón, en lo secreto, sin que me digas ahora la respuesta, que una persona que obedece a Dios por miedo, por temor, realmente puede tener fe. Usted tiene que tener fe por lo que Dios es, y por ese cambio que nosotros llamamos regeneración, que ocurre en el alma una vez que usted es cristiano. Y por eso usted puede buscar al Señor, por esa fe que pone Dios en su corazón, la cual dice Romanos también, que lo vimos en los capítulos anteriores, y lo cual dice Efesios, que no es por nosotros, sino que es un regalo que Dios pone ahí en tu alma para que lo obedezcas y para que le sirvas. ¿Crees que esa fe es por temor? Pues nada de eso, nace de la gratitud. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia.
Cuarto, la nueva identidad exige una nueva entrega. Miren el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La gracia no nos deja inertes, pasivos, como si no hubiéramos recibido nada de parte del Señor. Tiene que haber una respuesta consciente. Nos llama a entregarnos conscientemente. Un cuchillo en manos de un cirujano salva vida, porque sirve para operar a alguien y le hace un bien a la persona. En manos de un criminal acaba, por muy pequeño que sea el cuchillo. El problema no es el instrumento, el problema es quién lo usa. Dice Romanos 12:1, más adelante: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El mismo cuerpo que antes era para una cosa, ahora sirve a otra cosa. Pues que la santificación es diaria, no automática. Unos crecen un poquito más rápido, otros más lento, pero sí inevitable cuando hay una verdadera entrega al Señor, cuando de verdad ha habido una conversión realmente genuina. Quinto, el pecado promete libertad, pero produce vergüenza y muerte. Mire lo que dicen los versículos 20 al 21. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Claro que usted tiene que estar avergonzado, usted tiene que estar arrepentido de su pecado si verdaderamente ha recibido a Cristo. Pablo, pero es Dios, porque acuérdense que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Pablo nos hace mirar atrás con honestidad y dice: ahora analiza tu vida. El pecado siempre promete placer, control, libertad. Yo hago lo que yo quiera. ¿Realmente haces lo que tú quieres? Sirves a tu amo. Pero siempre cobra vergüenza, vacío y muerte. Es un préstamo con intereses ocultos. ¿Saben las letricas chiquiticas del contrato que nadie las mira? Mírela, porque quizás ahí está lo más importante del contrato. Parece ganancia al inicio. Parece que vas a ganar, pero termina en ruina completa. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra obediencia a Cristo, cosechará vida eterna. Si siembra pecado, cosechará muerte eterna, que es la peor de todas las muertes. Recordar el pasado no es para condenarnos, es para no volver ni a autoengañados, ni a volver a ser engañados por otro. Sexto, servir a Dios produce santificación y vida eterna. Mira lo que dicen los versículos del 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús. Mas ahora son palabras gloriosas de contrastes finales. Paga versus dádiva y muerte versus vida eterna. El pecado paga lo que promete. Dios da lo que no merecemos. Un salario se gana, una herencia se recibe por relación. La paga, lo que te mereces por haber pecado, es la muerte. Más la dádiva, el regalo de Dios, lo cual es la herencia eterna, junto con todos sus otros que han sido llamados, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, favor inmerecido. Así que nosotros como humanos, si seguimos nuestro propio camino,
ganaremos lo que nos merecemos. Pero si seguimos el camino de Dios, vamos a ganar lo que no merecemos. Vida eterna. Servir a Dios, entonces, no empobrece la vida. Si usted examina todo el libro de los Salmos, aquellas bendiciones que Dios promete a todos sus hijos, usted se da cuenta de que la verdadera prosperidad del cristiano no es material, es espiritual. Servir a Dios no empobrece la vida, la dirige hacia un final glorioso. Entonces vimos dos amos, dos caminos y dos finales. La gracia no elimina el servicio, la gracia hace que cambies de amo. Pregúntate hoy, ¿a quién estoy obedeciendo realmente? Si estás en Cristo, vive como quien ya fue liberado, como quien ya no tiene relación con el pecado. Aunque sepas que puedes pecar, sepas que también puedes arrepentirte. Si no estás en Cristo, hoy puedes cambiar de amo. Hoy puedes decirle al Señor que tú quieres que Él sea tu amo. Porque hay una razón muy fuerte para hacer esto. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor. Señor, gracias porque hoy nos has hablado. En tu nombre oramos. A tu nombre bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a entender a quién obedecemos y ayúdanos a obedecerte a ti. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora que tu gracia, tu amor y la comunión con tu Hijo Jesucristo sea con todo tu pueblo, ahora y por la eternidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Sí. Hemos terminado.